Como ya vimos en el tutorial sobre temperatura de color, existen fuentes de luz frías y fuentes de luz cálidas. Una fuente de luz fría sería, por ejemplo, el Sol, que tiene una temperatura de color de 5600 Kelvin. Una fuente de luz cálida podría ser, por ejemplo, una vela, que tiene 1900 Kelvin. En este tutorial no vamos a hablar sobre fuentes de luz naturales, sino de las fuentes de luz artificiales, de los aparatos de iluminación profesionales. Básicamente, existen dos grandes grupos, los aparatos de luz dura y los aparatos que producen una luz suave. Como vimos también en el tutorial de introducción a la iluminación, los aparatos de luz dura producen sombras duras, es decir, que tienen un gradiente de sombreado corto. Y los aparatos de luz suave producen sombras suaves, o sea que tienen un gradiente de sombreado más largo. Vamos a hablar primero de las fuentes de luz dura. La más básica de ellas es el cuarzo o halógeno. Los cuarzos son luces de tungsteno de 3200, o sea, cálidos, y producen una luz dura. Podemos variar un poco el diámetro de su haz de luz girando aquí atrás. Aquí veis que con esta rueda yo puedo abrir o cerrar un poquito el haz de luz. Con las palas podemos controlar también un poco la apertura del haz. Podemos abrirlo o cerrarlo un poco. Pero la calidad de esta luz, la calidad de estos aparatos no es muy bonita, no tiene un gradiente de sombreado bonito. Se usan bastante para entrevistas porque suelen venir en una maleta pequeña y fácil de transportar, pero yo os recomendaría que si utilizáis estas luces para iluminar a un personaje, siempre les añadáis o un filtro difusor como este puesto delante en las palas, o que lo giréis y lo rebotéis contra un estico y lo convirtáis en una fuente de luz suave que es más favorecedora para iluminar a un personaje. Seguimos con los aparatos de luz dura. El Fresnel es un aparato también de tungsteno de 3200 Kelvin, o sea, cálido, y se llama Fresnel por esta lente que veis aquí delante, que es una lente de cristal, que es lo que nos permite tener un mayor control del haz de luz, nos permite abrir y cerrar el haz de luz con mucho mayor control del que teníamos con un cuarzo. Veis que aquí abrimos, concentramos el haz de luz. Es una luz mucho más controlable que la del cuarzo, el gradiente no es tan duro y es un gradiente mucho más bonito, aunque sigue siendo una luz muy fácil de cortar simplemente con las propias palas o con una bandera. Con una bandera podemos controlar la luz del aparato que se escapa al fondo. El Fresnel es la luz dura más usada y existen aparatos de diferentes potencias. El más pequeño es de 300 vatios y luego los hay de 500, de 1 kilovatio, de 2 kilovatios, así hasta 24 kilovatios. En todas las lámparas de tungsteno podemos regular la intensidad de la luz con un dimmer, algo que no podemos hacer con las lámparas de descarga. El dimmer que pongamos a cada aparato debe ser el adecuado para su potencia, por eso existen dimmer que admiten diferentes potencias. Vamos a ver ahora un aparato de luz dura, pero de luz día, de 5600 Kelvin, el HMI. Es muy parecido al Fresnel de tungsteno, de hecho lleva una lente Fresnel igual. La diferencia es que la lámpara que lleva dentro es HMI en vez de tungsteno. Eso es lo que hace que cada uno tenga una temperatura de color diferente. Las características en cuanto a geometría de la luz son muy parecidas a las del Fresnel de tungsteno. También podemos concentrar y abrir el haz de luz, igual que hacíamos con el Fresnel, moviendo aquí el carro. ¿Veis? Y se dirige y se corta fácilmente, igual que el Fresnel. Con una bandera nosotros podemos cortar la luz que se escapa del aparato y discriminar a dónde llega y a dónde no. Con las palas también podríamos controlar el haz de luz. Las potencias varían un poco con respecto al Fresnel de tungsteno. El más pequeño que tenemos es de 575 vatios y hay hasta de 18 kilovatios. Tiene un poco más de rendimiento, con lo que asimilar potencia dan un poquito más de luz que los Fresnel. Como la lámpara que lleva es de descarga, necesitan llevar un balastro, que es este cacharro que tenemos aquí, que tiene un pequeño dimmer que nos permite controlar un poco la intensidad de la luz. No nos permite variarla demasiado, pero sí que nos permite hacer una ligera variación. Los HMI de poca potencia se suelen usar en interiores con ventanas, cuando queremos equilibrarnos en cuanto a temperatura de color con la luz de día que entra por las ventanas. Los HMI de mucha potencia se suelen usar en exteriores para rellenar las sombras que produce el sol o como luz de apoyo para dar volumen en días nublados, etc.
Otro aparato de luz dura es el Cinepar, es también de luz fría como el HMI, o sea 5600 Kelvin, pero la diferencia con el Fresnel de HMI es que en vez de tener una sola lente Fresnel, tiene varias opciones de lentes que puedes intercambiar. Unas concentran mucho el haz de luz y otras lo abren. Aquí tenemos diferentes opciones de lentes que tienen un código de color según el ángulo de haz que te permitan tener. Estas lentes las colocas aquí delante, justo entre el aparato y las palas, y sirven para esto, para abrir o cerrar el haz de luz. Cuanto más concentrado está el haz, más alcance tiene en cuanto a distancia y más intensidad de luz. Al revés, si ponemos una lente más difusa. También lleva una lente Fresnel, o sea, también tenemos la opción de tener una lente Fresnel. El rendimiento es mucho mayor, con lo que aquí sí que notaremos una diferencia grande a similar potencia con respecto a los Fresnel de HMI y a los Fresnel de tungsteno. El Cinepar más pequeño que hay es de 125 vatios y el más grande de 12 kilovatios. También tiene que llevar balastro, como todas las lámparas de descarga. Recientemente han salido al mercado toda una generación de aparatos con tecnología LED que están revolucionándolo, porque tienen muy poco consumo y un gran rendimiento. Esto que vemos aquí es un Fresnel, pero de LED. Lo que hay dentro son LEDs en vez de una lámpara de tungsteno o una lámpara HMI. Pero tienen muchas ventajas con respecto a los aparatos de los que hemos estado hablando. Una de ellas es que aquí tenemos incorporado un dimmer que nos permite regular la luz, la intensidad de la luz, ¿vale? Lo siguiente que tenemos aquí es un potenciómetro que nos permite controlar la temperatura de color, es decir, que podemos ir desde 2800 Kelvin, pasando por 3200, 4300, 5600, que sería la luz día, y podemos llegar hasta 10.000 Kelvin. Luego, el siguiente potenciómetro que tenemos aquí nos permite controlar la desviación hacia el magenta o hacia el verde. La única diferencia que tenemos en cuanto a lo que sería la geometría de la luz con respecto a los otros Fresnel es que la luz que emiten estos aparatos es un poquito más suave. Veis que tiene un gradiente de sombreado un poquito mayor que lo que tenían tanto el Fresnel de HMI como el Fresnel de tungsteno. Bueno, por lo demás es un aparato realmente muy interesante. Vamos a ver ahora los aparatos de luz suave. Primero vamos a hablar de los fluorescentes profesionales, que no son iguales que los domésticos o los industriales. Su lámpara tiene un índice de rendimiento cromático mucho más elevado, lo que quiere decir que permiten una reproducción del color más rica y real porque su espectro es más completo. Los fluorescentes nos dan una luz que de entrada ya es suave, con un gradiente de sombreado bastante largo. La temperatura de color es variable dependiendo de si le ponemos tubos de 3200 Kelvin o de 5600. Son más difíciles de dirigir y cortar que cualquier otro aparato de luz dura, pero tienen este accesorio que es una rejilla que permite controlar un poco más la luz que se escapa por el decorado. Llevan balastro, igualmente que los HMI, que nos permite encender los tubos por separado para controlar la intensidad de luz que queremos, y los hay de diferentes medidas. Este es de 1,20, pero los hay de 60, de más tubos, de menos tubos, tenemos diferentes configuraciones. Consumen muy pocos vatios y tienen mucho rendimiento, y se utilizan mucho en interiores y en exteriores noche, y en exteriores día generalmente no, porque no tienen suficiente potencia. Siguiendo con los aparatos de tecnología LED, tenemos estas pantallas fluorescentes que tienen características muy similares a los Kinoflo, pero llevan tecnología LED. Igualmente pueden ponerse tubos fríos o tubos cálidos según queramos luz día o tungsteno. La gran diferencia con respecto a los fluorescentes convencionales es que podemos regular la intensidad de la luz con un dimmer incorporado, cosa que no podíamos hacer con los fluorescentes normales porque como toda lámpara de descarga no son regulables. Igualmente podemos encender los tubos por separado, podemos encender todos o podemos quitar la mitad. Estas pantallas de LED dan una luz suave y tienen un rendimiento aún mejor que los fluorescentes, es decir, que consumen muy poco y dan bastante luz para los pocos vatios que tienen. Son muy pequeños y pesan poco, con lo que se suelen utilizar para iluminar entrevistas o decorados pequeños. Para espacios más amplios no se suelen usar porque no tienen suficiente potencia, por lo que los descartamos para los exteriores día. Los hay con temperatura de color fija o como este modelo que tiene una temperatura de color variable.
esta rueda de aquí atrás nosotros podemos cambiar a luz día o a tuxteno o dejar una temperatura intermedia. Y con este dimmer regulamos su intensidad. Bueno, y hasta aquí el repaso de algunos de los aparatos de iluminación que tenemos en el mercado. Tengamos en cuenta que cualquiera de los aparatos de luz dura podemos convertirlos en fuentes de luz suave si le ponemos un difusor delante o si los rebotamos sobre una superficie de reflexión. Espero que os haya sido útil esta clasificación de aparatos que hemos hecho. Nos vemos en el próximo tutorial.